Aceptó un matrimonio por deber, sin saber que ese juramento iba a romper corazones, borrar recuerdos y convertir el silencio en amor. El juramento nació en una habitación donde el aire pesaba más que las palabras. Las paredes, manchadas por la sombra de las velas, parecían escuchar en silencio mientras don Esteban Montoya sostenía la mano temblorosa de su amigo moribundo, don Rafael Ibarra. No eran hombres de excesos ni de promesas vacías. Eran hombres forjados por la lealtad, y por eso sabían que algunas palabras no se dicen a la ligera. Rafael respiraba con dificultad. Cada inhalación parecía una batalla perdida contra el tiempo. Aún así, sus ojos permanecían abiertos, fijos, llenos de una urgencia que no permitía descanso. No habló de tierras, ni de herencias, ni de dinero. Habló de sangre. De protección. De futuro. Pidió que, cuando el hijo de Esteban fuera un hombre, tomara por esposa a una de sus hijas. No como un acuerdo comercial, sino como un acto de resguardo. Quería asegurarse de que su apellido no quedara a merced del mundo, de que sus hijas no enfrentaran solas una vida sin amparo. En ese instante, el juramento no pareció una carga. Pareció justo. Esteban no dudó. Apretó la mano de Rafael y juró cumplirlo. No hubo testigos ni documentos. Solo la certeza de que la palabra dada valía más que cualquier sello. Rafael murió esa misma noche, con el rostro sereno, convencido de haber asegurado el destino de los suyos. Los años pasaron, pero el juramento no envejeció. Se quedó suspendido en el silencio, esperando el momento exacto para despertar. Cuando la muerte volvió a rondar, esta vez en la casa de Esteban, el recuerdo regresó con fuerza. El hombre, ya debilitado, llamó a su único hijo, Álvaro Montoya, y le habló del pasado como quien entrega una herencia invisible. Álvaro escuchó sin interrumpir. No era un joven impulsivo. Entendía el peso de las decisiones que no se eligen, pero se cumplen. Su padre no le pidió amor. Le pidió honor. Le recordó que algunas deudas no se pagan con dinero, sino con destino. Álvaro asintió, sabiendo que aquel sí cambiaría su vida para siempre. En la villa de San Valerio, la antigua hacienda de los Ibarra despertó inquieta. Doña Carmen Ibarra, viuda desde hacía años, recibió una carta sellada con la firma Montoya. Sus manos temblaron apenas. Sabía lo que significaba. Sabía que el pasado regresaba para reclamar lo prometido. Sus hijas reaccionaron de manera distinta. Isabela, la mayor, sintió que el futuro por fin tomaba la forma que siempre había esperado. Se preparó como quien se sabe destinada. María, la menor, no celebró ni temió. Acomodó la carta sobre la mesa y volvió a su lectura, sin sospechar que su nombre ya estaba escrito en un destino que aún no conocía. El viernes llegó sin anuncios, como llegan las decisiones que no se pueden detener. Desde temprano, la hacienda Ibarra parecía contener la respiración. Los criados caminaban con cuidado, las puertas se abrían y cerraban con un respeto inusual, y doña Carmen Ibarra revisaba cada detalle como si el orden pudiera contener al destino. A las 6 en punto, el sonido de los cascos rompió el silencio. Una calesa oscura se detuvo frente al portón de piedra. Álvaro Montoya descendió sin prisa, con el porte de quien no viene a impresionar, sino a cumplir. Su mirada era serena, pero en ella había una sombra de determinación que no pasaba desapercibida. Saludó a doña Carmen con una inclinación respetuosa. Ante Isabela, ofreció una sonrisa correcta, medida, casi ensayada. Cuando sus ojos se encontraron con los de María, el gesto fue distinto. Breve. Silencioso. Pero suficiente para sembrar una inquietud que ninguno de los dos supo nombrar. La cena fue un escenario cuidadosamente construido. Isabela ocupó el centro con naturalidad. Habló de música, de viajes que aún no había hecho, de la vida que imaginaba más allá de aquellas paredes. Cada palabra estaba cargada de intención. Cada risa buscaba afirmarse como respuesta correcta a una pregunta que aún no se había formulado en voz alta. María, en cambio, permaneció en silencio. No por timidez, sino por convicción. Observaba. Escuchaba. No competía por atención ni intentaba adornar su presencia. Para ella,
Aquella noche no era una prueba, sino una espera. Álvaro habló poco. Respondía cuando era necesario, asentía con cortesía. Sin embargo, sus pensamientos no seguían el hilo de la conversación. Sin proponérselo, su mirada regresaba una y otra vez hacia María. No había en ella artificio, ni ansiedad. Había calma. Y esa calma lo desarmaba. Cuando llegó el momento del postre, el aire se volvió espeso. Todos lo sintieron. Doña Carmen apoyó lentamente los cubiertos, consciente de que el instante había llegado. Álvaro se levantó. El sonido de la silla contra el suelo resonó más fuerte de lo que debería. Tomó la copa con firmeza. No alzó la voz, pero tampoco dudó. Anunció su decisión con una claridad que no dejaba espacio para interpretaciones, deseaba cortejar a María. No hubo justificación. No hubo explicación. Solo una elección hecha desde un lugar que ni él mismo comprendía del todo. El silencio fue absoluto. Isabela bajó la mirada, como si el peso de la humillación le hubiera caído de golpe. Doña Carmen llevó la mano a su pañuelo, intentando mantener la compostura. María levantó los ojos, sorprendida, pero sin desorden interno. Aceptó la noticia con la misma serenidad con la que había vivido la espera. Álvaro añadió una última frase, breve y definitiva: el matrimonio se celebraría allí mismo, en 3 días. Luego se retiró, dejando tras de sí un comedor transformado por una sola decisión. En el pasillo, Isabela enfrentó a su hermana. La acusación fue amarga, cargada de resentimiento. María no discutió. No se defendió. Solo pronunció una verdad simple y devastadora: él había elegido. Esa noche, mientras la casa dormía, algo oscuro comenzó a crecer. El amor no había nacido aún, pero el odio ya había encontrado terreno fértil. El juramento no nació de la esperanza, sino del miedo a desaparecer. En una habitación cerrada, donde el aire parecía agotarse al mismo ritmo que la vida, 2 hombres enfrentaban el final con una dignidad silenciosa. Las velas proyectaban sombras largas sobre las paredes, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para escuchar. Uno de ellos ya no tenía fuerzas. Cada respiración era un esfuerzo doloroso, cada latido un recordatorio de que el final estaba cerca. El otro sostenía su mano con firmeza, no para impedir la muerte, sino para acompañarla. Entre ellos no había lágrimas ni dramatismo. Solo una verdad urgente que necesitaba ser dicha antes de que fuera demasiado tarde. El hombre moribundo no habló de tierras ni de dinero. No pidió favores imposibles. Habló de sus hijas. De la fragilidad de su futuro. De la certeza de que el mundo no era amable con quienes quedaban solos. Con voz rota, pidió una promesa: cuando el hijo de su amigo fuera un hombre, debería casarse con una de sus hijas. No por ambición, sino por protección. No por amor, sino por lealtad. El juramento no fue una negociación. Fue un acto de gratitud. El amigo aceptó sin vacilar, convencido de que cumplir aquella promesa era un deber más grande que cualquier deseo personal. En ese instante, la palabra dada selló destinos que aún no existían. Horas después, la muerte cumplió su parte, llevándose al hombre que había confiado el futuro de su sangre a una promesa. El tiempo pasó, pero el juramento no se debilitó. No se guardó en cartas ni se escribió en documentos. Vivió en el silencio. Esperó. Creció con los años, oculto, paciente, hasta que la muerte volvió a tocar otra puerta. Cuando la enfermedad alcanzó al hombre que había prometido, llamó a su único hijo. No lo hizo para hablarle de recuerdos felices, sino de responsabilidades. Le habló del pasado como se habla de una carga que no se puede soltar. Le explicó la promesa, el motivo, el peso moral que la sostenía. El hijo escuchó sin interrumpir. Entendió que aquella decisión no le pertenecía por completo. No se le pidió que amara, sino que honrara. Aceptó, sabiendo que su vida ya no avanzaría por un camino elegido, sino trazado por una deuda antigua. Mientras tanto, en una hacienda distante, el pasado comenzaba a despertar. Una viuda recibió una carta sellada que no necesitó abrir para comprender. Supo, en ese instante,
que la promesa había regresado para cumplirse. Preparó la casa con cuidado, como quien se prepara para un cambio irreversible. Sus hijas reaccionaron de forma opuesta. La mayor vio confirmadas sus expectativas y se sintió elegida incluso antes de serlo. La menor no celebró ni temió. Continuó con su rutina, ignorante de que su nombre ya estaba inscrito en una historia que aún no había comenzado. El tercer amanecer no trajo celebración. Llegó envuelto en una calma incómoda, como si la casa misma supiera que aquel día no estaba hecho para la alegría. La boda se celebró sin música, sin risas elevadas, sin la emoción que suele acompañar a las promesas eternas. Fue un acto correcto, ordenado, casi solemne. Dos personas unidas no por amor, sino por una decisión que ninguno había buscado del todo. Ella caminó hacia el altar con pasos firmes. No había ilusión en su mirada, pero tampoco miedo. Él esperó con el mismo gesto contenido con el que había tomado todas las decisiones importantes de su vida. Cuando sus manos se encontraron, no hubo temblor. Solo aceptación. El juramento fue pronunciado con respeto, sin pasión, sin mentira. La despedida fue breve. Abrazos contenidos, palabras medidas. Nadie quería prolongar un momento que dolía más de lo que mostraba. El carruaje los aguardaba como una frontera inevitable. Al subir, el silencio se instaló entre ambos con una naturalidad inquietante. No era hostil, pero sí pesado. Cada kilómetro recorría la distancia invisible que aún existía entre ellos. Durante el viaje, ella observó el paisaje cambiar sin decir palabra. Comprendió que su vida anterior quedaba atrás, cerrando. Al día siguiente, decidió acompañarlo en sus recorridos por la propiedad. No sabía montar bien, pero insistió. No pidió permiso. El caballo respondió mal. El miedo apareció tarde. El cuerpo reaccionó antes que la mente. Estuvo a punto de caer. Él la sostuvo a tiempo. El impacto de aquel gesto fue más fuerte que cualquier palabra. La tormenta los sorprendió sin aviso. Buscaron refugio en una cueva cercana. El frío se instaló rápidamente. Sin mirarla, él la rodeó con los brazos, protegiéndola del viento y de la lluvia. No fue un acto romántico. Fue instinto. Allí, en ese espacio reducido, el silencio cambió de forma. Ya no era distancia, sino abrigo compartido. Por primera vez, ella sintió que no estaba sola en aquel matrimonio. Y él comprendió que aquella mujer, elegida por deber, comenzaba a ocupar un lugar que no había previsto. Cuando regresaron a la hacienda, nada se dijo. Pero algo había cambiado. El matrimonio seguía siendo frío, sí, pero ya no era vacío. El deber había cumplido su función inicial. El resto, lentamente, empezaba a despertar. El silencio no desapareció de un día para otro. Cambió de textura. Dejó de ser una barrera rígida para convertirse en un espacio compartido, incómodo a veces, pero ya no vacío. Después de la tormenta, la rutina regresó a la hacienda, aunque con matices distintos, casi imperceptibles para cualquiera que no viviera allí. Él continuó con sus responsabilidades, saliendo temprano y regresando al anochecer. Ella ocupó la casa con una presencia tranquila, sin invadir, sin esconderse. Aprendió los ritmos del lugar, los nombres del personal, los horarios no escritos. No buscaba dominar aquel espacio, solo habitarlo. Durante días, apenas cruzaron palabras necesarias. Sin embargo, algo había cambiado en la forma en que él la observaba. Ya no lo hacía con distancia, sino con una curiosidad contenida, como si intentara comprender quién era realmente la mujer con la que había unido su vida. Ella lo notaba, pero no lo presionaba. Sabía que algunas puertas no se abren con fuerza, sino con paciencia. Una tarde, el silencio se rompió de manera inesperada. Ella habló sin reproche, sin alzar la voz. Preguntó con calma cuál era su lugar en aquella casa. No exigió afecto, solo claridad. La pregunta quedó suspendida entre ambos, pesada y necesaria. Él no respondió de inmediato. No porque no tuviera palabras, sino porque no sabía cómo decirlas sin traicionarse.
Había vivido convencido de que el deber debía cumplirse sin emociones de por medio. Reconocerla implicaba reconocer su propia vulnerabilidad. Durante días, evitó la conversación, pero no la pregunta. El cambio comenzó de forma sutil. Empezó a quedarse a cenar. A sentarse frente a ella sin prisa. A hacer preguntas sencillas, casi insignificantes, pero cargadas de intención. Ella respondió sin adornos, sin estrategias. Compartió fragmentos de sí misma como quien ofrece algo valioso sin imponerlo. Una noche, le pidió que leyera para él. El gesto fue simple, pero la petición encerraba algo más profundo, quería escuchar su voz. Mientras ella leía, el salón se llenó de una calma distinta. Las palabras no importaban tanto como el sonido que creaban entre ellos. Esa noche compartieron la habitación por primera vez. No hubo urgencia ni desborde. Fue un acercamiento lento, respetuoso, casi tímido. Los cuerpos se reconocieron con cuidado, como si temieran romper lo que apenas comenzaba a formarse. No fue pasión, fue aceptación. Al amanecer, ella despertó sin sobresalto. No sintió la incomodidad de lo desconocido. Tampoco la euforia del enamoramiento. Sintió algo más estable, pertenencia. Él, al verla dormir, entendió que el deber ya no era la única razón que los mantenía unidos. El gran día había llegado. La hacienda despertó bajo un cielo claro, pero cargado de una tensión que ningún sol podía disipar. Los jardines se llenaron de movimiento, criadas que ajustaban manteles, organizaban flores y colocaban cada cubierto con precisión milimétrica. El aroma de rosas frescas se mezclaba con el de cordero asado que venía desde la cocina, y todo parecía preparado para un evento majestuoso. Sin embargo, en medio de la perfección, la tensión era palpable. Leonor recorría los pasillos con pasos discretos, ayudando a organizar los jarrones, acomodando servilletas y asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Su vestido sencillo de lino y su cabello recogido con trenza baja contrastaban con la pomposidad de la ocasión. No buscaba la atención de nadie, pero su presencia calmada y segura imponía respeto. Cada movimiento suyo transmitía una serenidad que parecía desafiar la expectación de quienes aguardaban ansiosos. Clara, por otro lado, estaba lejos de la calma. Su vestido de seda azul oscuro brillaba bajo la luz del sol de la mañana, y cada uno de sus gestos parecía calculado para impresionar. Pero por dentro, la envidia y la rabia se mezclaban en un torbellino que le hacía difícil sostener la compostura. Cada mirada que Leonor recibía de los invitados era una daga invisible que Clara sentía clavarse en su pecho. Por primera vez, la hermana que siempre se creyó destinada a ser la elegida veía cómo el mundo parecía inclinarse ante otra. Cuando llegaron los primeros invitados, la escena se volvió aún más intensa. Caballos relinchando, carruajes que crujían al detenerse en la entrada, damas cubiertas de sedas y joyas que apenas tocaban sus brazos con elegancia medida. Todo se combinaba con susurros y miradas de expectativa. Las tías y primas intercambiaban comentarios, murmurando sobre la elección de la novia y preguntándose si realmente Mateo se atrevería a cumplir la promesa de su padre. La tensión era casi tangible, flotando en el aire como un velo que nadie podía romper. Mateo, fiel a su naturaleza reservada, permanecía impasible. Su porte firme y silencioso contrastaba con la ansiedad que parecía contagiar a todos los presentes. Observaba con calma, evaluando cada detalle, pero sus ojos no buscaban la aprobación de nadie. Cuando finalmente cruzó miradas con Leonor, algo cambió. La tranquilidad que ella irradiaba no le era indiferente. Algo en su postura, en su silencio, le hacía comprender que había elegido con certeza, aunque él mismo no se hubiera dado cuenta al principio. La ceremonia improvisada en el jardín comenzó con un susurro de movimiento, invitados acomodándose, damas de honor guardando silencio, y el sacerdote abriendo un libro antiguo. Cada paso, cada gesto, estaba cargado de historia, de tradición y de un peso que iba más allá de lo visible. Leonor avanzaba con la serenidad de quien conoce el deber, pero también con la fuerza de quien ha aceptado su destino con dignidad. Clara, mientras tanto, observaba desde la galería, atrapada entre la sorpresa, la amargura y la impotencia. En ese instante, quedó claro que aquel día no era solo la unión de dos familias, sino el enfrentamiento silencioso de dos voluntades.
Leonor, con su calma y firmeza, había reclamado un lugar que nunca buscó, mientras Clara, pese a su belleza y empeño, debía enfrentarse a la realidad de que no todo puede ser conquistado por deseo o expectativa. Mateo, aunque aún distante emocionalmente, empezaba a notar que aquel silencio compartido con Leonor tenía una fuerza que ningún deber podía romper. La tarde caía lentamente sobre la hacienda, pintando de tonos dorados y naranjas los muros antiguos y los jardines perfectamente cuidados. El aire estaba cargado de fragancias, el jazmín se mezclaba con el olor del césped recién cortado, y un murmullo lejano de fuentes añadía una sensación de calma que contrastaba con la tormenta de emociones internas. Leonor se encontraba en el corredor principal, apoyada suavemente contra una columna de mármol frío, observando a los invitados moverse con elegancia y discreción. Su corazón, sin embargo, latía con fuerza, porque en el fondo sabía que aquel momento cambiaría todo. Mateo apareció de repente, cruzando el patio con pasos medidos y un porte que parecía desafiar cualquier distracción. Sus ojos, normalmente imperturbables, brillaban con una intensidad que no pasaba desapercibida para Leonor. Cada gesto suyo, desde la forma en que ajustaba el chaleco hasta cómo sostenía discretamente el sombrero, revelaba algo que no decía en palabras, una mezcla de respeto, interés y algo más profundo, algo que ninguno de los dos se había atrevido a nombrar hasta ahora. Mientras la música suave comenzaba a llenar el espacio, Leonor sintió como la atmósfera cambiaba. Las conversaciones disminuyeron, los pasos se volvieron más cautelosos, y los rostros de los invitados reflejaban una mezcla de admiración y curiosidad. Clara, por supuesto, estaba atenta, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, evaluando cada interacción con Leonor y Mateo. Pero lo que no podía controlar era la tensión silenciosa que se formaba entre los dos protagonistas. Cada intercambio de miradas, cada pequeño gesto, parecía cargar la atmósfera con una electricidad que nadie más podía percibir. Leonor decidió acercarse a Mateo, sus pasos suaves pero determinados sobre el pavimento frío. La cercanía física aumentaba la tensión, el aire entre ellos parecía vibrar. Cuando finalmente sus manos se rozaron accidentalmente al pasar una bandeja de vino, ambos sintieron un escalofrío que los dejó momentáneamente inmóviles. Fue un contacto breve, casi insignificante para cualquiera más, pero para ellos, un recordatorio de todo lo que estaba en juego, la atracción, el miedo a lo desconocido y la certeza de que sus vidas ya no serían las mismas. El resto de la tarde transcurrió con interacciones cuidadosas, palabras medidas y sonrisas contenidas. Sin embargo, cada momento parecía impregnado de significado. Leonor notaba la forma en que Mateo la observaba cuando creía que nadie miraba, y Mateo, a su vez, se sorprendía de cómo cada acción de Leonor parecía tener un propósito silencioso que hablaba directamente a su corazón. Era un baile invisible, donde cada movimiento revelaba sentimientos que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. Cuando el sol empezó a esconderse tras el horizonte, dejando un cielo teñido de violeta y rosa, Leonor se retiró a un balcón lateral. Desde allí, observaba a los invitados marcharse, uno a uno, y sentía un peso en el pecho, la conciencia de que algo profundo y definitivo estaba surgiendo entre ella y Mateo. No era solo admiración ni curiosidad, era un reconocimiento silencioso de que ambos estaban atrapados en un lazo emocional que desafiaba la razón. Clara, desde la distancia, comprendió que esta conexión era real y que no había forma de interponerse en algo tan poderoso. Ese instante quedó marcado por la tensión, la atracción contenida y la certeza de que el verdadero conflicto apenas comenzaba. Leonor y Mateo, aunque todavía cautelosos, habían dado un paso invisible hacia algo que ninguno de los dos podía ignorar, y el crepúsculo se convirtió en testigo silencioso de un vínculo que prometía cambiarlo todo.